Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de las expectativas que tiene el sector privado, los colegios profesionales y los estudiosos en el área legal y financiera de esta campaña electoral que ha iniciado en nuestro país. Ya está aquí con nosotros el actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras y gerente del área legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, del abogado Gustavo Solórzano. En breve vamos a incorporar también a la economista Lilian Rivera para ver el elemento de inversión que se debe proyectar en un momento de dificultades para el país. Están viendo, abogado, en principio, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el banquillo, que la clase política está con una propuesta viable, con un proyecto de desarrollo del país que sí se puede ejecutar en el próximo cuatrienio y que no vamos a estar con la promesa incumplida, que es de los grandes errores que se están cometiendo a nivel de la clase política. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Chendo, y gracias por la invitación. Y bueno, hasta el momento todos dicen tener un plan de gobierno, todos dicen de tener propuestas. Sin embargo, a la luz pública o frente a la sociedad no han presentado ninguna propuesta ni la manera como van a ejecutar las propuestas, así como también la gente con la cual se requiere para la ejecución de las propuestas de gobierno. Hasta el momento creo que todos conocemos cuáles son los principales problemas que tenemos en el país en materia de seguridad ciudadana, en la generación de empleo, atracción de inversiones, generar un buen clima de negocios, que creo que eso ha sido una tarea pendiente del actual gobierno, todo el tema de salud, de educación, entre otros tantos temas que podemos llegar a tener dentro del país. Todos conocemos cuáles son los problemas, todos posiblemente también tenemos una idea de cuáles son las soluciones, sin embargo, ningún candidato hasta el momento se ha atrevido a presentar lo que es un plan de gobierno que nos diga qué se va a hacer la guía para conducir el país durante los próximos 4 años. Todos lo único que han hecho hasta el momento pues es únicamente manifestar la problemática que se vive en Honduras, así como también la costumbre a la cual nos han hecho caer de venir y comenzar a criticar más bien al otro candidato, que creo que ahí creo que habla peor, creo yo, de las personas más bien cuando se refieren en forma negativa a los demás. Creo que lo que los hondureños queremos en este momento es de que se nos presenten esas ideas. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hemos venido también organizando unos conversatorios porque le tuvieron miedo al debate. Y hay que decirlo así, le tuvieron miedo al debate presidencial entre Y ellos este es un mismos. punto que resulta interesante porque ya no vamos a tener el cara a cara, No, ya no. que es la aspiración para establecer entre el aspirante a la primera magistratura del país cómo pretende llevar a cabo un programa propio, pero también tomando en consideración algunas buenas propuestas que pueden surgir de un candidato que fue a contienda y no logró favorecerse con el voto del pueblo, que ese es el otro gran pecado que tenemos como sociedad. Aquí vivimos con procesos de 4 años y si hay algo bueno que dejó el actual gobierno, Hay que continuarlo. démosle continuidad, pero no lo desechemos. Pero ese ha sido el común denominador histórico, abogado. Sí, porque no tenemos una visión de país, una visión de nación en realidad, sino que el que llega, hemos hecho como los mayas, el que llega viene y construye su propio imperio y entierra el imperio anterior. Y no debería de ser así porque hay programas a los cuales hay que darles continuidad. Hay programas, creo yo, de desarrollo social y económico que merecen volver a ser retomados y de esa forma pues tratar de darle una continuidad al proceso. Le decía a Chendo de que al final ese cara a cara no lo vamos a tener como usted lo planteaba, que creo que es un buen espacio para que entre ellos mismos puedan señalarse qué es lo que debería continuar y qué no, sino que vamos a tener un espacio desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que estamos coordinando con cada uno de los candidatos y candidatas. Hasta el momento tenemos pues la aceptación de 4 de los 5 candidatos a la presidencia. Únicamente la candidata del Partido Libertad y Refundación no ha aceptado de manera expresa y formal
lo que es participar en este conversatorio, pero va a ser un bonito espacio también para conocer las ideas que ellos tienen, las propuestas, que puedan dar a conocer sus planes de gobierno, que la ciudadanía lo conozca, dejar claro desde ya que si bien es cierto, el COEP lo único que está haciendo es facilitar el espacio, va a ser un espacio de la población hondureña. Ahora, hablando de este plan de país, que lo esperamos como tal de los aspirantes, ya hubo una propuesta del pasado con buenos lineamientos, pero ahí se ha quedado. Ahora, y sigue vigente. ¿es probable recuperarlo? ¿Recomendarían ustedes algunos elementos, sobre todo por las dificultades que hemos tenido en algunas áreas puntuales en los últimos años a nivel de país, abogado? Claro que sí, es necesario volver a hacer un análisis y un estudio de todo lo que se había planteado. Esto recordemos que se hizo después de la crisis del año 2009, pues se trabajó un equipo dentro del área de planificación estratégica que vio una visión de país hasta el año 2030. Eran muy buenos insumos los que habían quedado, incluso se retomaron algunas ideas también de lo que es la famosa Comisión de la Verdad, que en su momento dejó temas importantes también en materia de gobernanza. Y en mi opinión, y en la opinión creo yo del mismo sector privado y también de la gremialidad en general, es importante que todos esos insumos puedan llegar a ser otra vez tomados en cuenta. En Honduras nos caracterizamos por algo. Somos uno de los países que tiene más estudios, es donde más consultorías estudios muy buenos. Que sabe, se han desarrollado muchas consultorías, pero ahí queda en papel después y nadie le da continuidad. Y usted conoce mucho también el área en la cual es profesional, el derecho, o sea que estamos llenos de leyes. Si aquí por leyes este país tuviese el desarrollo de cualquier potencia mundial. Más de 5.700 leyes, más de 11.000 reglamentos para que tengamos todos una idea y posiblemente se haya superado ya también ese número. Así que normativas tenemos, lo que hay que tratar de hacer es un análisis correspondiente de dónde es que tenemos que afinar con el propósito de permitir. El primer punto creo es el tema de generación de empleo. Creo que ese es el principal problema que los hondureños en este momento están aquejando y tanto el Poder Ejecutivo como quienes lleguen al Congreso Nacional de la República deberían de tener claridad qué es lo que se debe de hacer en materia de generación de empleo. Y cuando hablo de generar empleo, no es que se va a generar empleo mediante decreto, en eso estamos claros, sino simplemente venir y permitir facilidades y condiciones para volver a ser un país exportador, para ser un país que atraiga las inversiones, tratar de industrializar algunos sectores, el tema de la formación profesional que es tan importante, pero con el recurso humano que hoy en día tenemos, deberíamos también de poder identificar cuáles son las áreas en donde podríamos estar siendo atractivos para nuevas industrias y que de esa manera volver a recuperar el liderazgo dentro de la región centroamericana en materia económica. Bueno, y aquí hay un elemento que va a resultar fundamental, porque no podemos confiar todo a nivel de país, estamos claros que hay que tocar la puerta de los socios comerciales de Honduras, claro. Y ahí va a ser fundamental y clave ese acercamiento con los mercados con los que históricamente nos hemos relacionado. ¿Cómo debe ser ese acercamiento después de los divorcios que se han venido dando a nivel del actual gobierno, abogado? Deben de existir buenas relaciones. En primer lugar, creo de que cuando uno es amigo y sobre todo un socio comercial, las relaciones deben de ser francas, claro, pero en ningún momento crear ningún tipo de obstáculo o de barrera. Nuestro principal socio comercial se llama Estados Unidos. Tenemos que continuar apostándole a Estados Unidos. Usted aquí dentro del programa ha tenido distintos participantes que han venido y que le han hablado del famoso nearshoring, del friendshoring, que es acercar Honduras por la cercanía que tenemos fronteriza con los Estados Unidos, tratar de acercar nuestras costas a las costas norteamericanas. Y que todas esas inversiones que se han dado, incluso que se dieron en China y que después del tema de la pandemia muchas empresas estadounidenses salieron de China porque se les dificultó el poder importar los productos que se producían en los otros países, pues tratar de traerlo aquí a esta región y que Honduras se vuelve un país sumamente atractivo con la parte logística, con nuestro puerto, se vuelve atractivo justamente por la cercanía que tenemos, se vuelve atractivo porque tenemos la capacidad, los hondureños, de poder generar todo lo que se está haciendo también en China. Tenemos todavía mucha competitividad en materia de recursos humanos, así que ojalá de que podamos tener esa cercanía. Eso es a lo que se refiere el tener buenas relaciones, que Honduras se vuelva un país sumamente productor.
Pero para que esto se dé, y puntualmente se requiere confianza también. Y la confianza se basa en la seguridad jurídica, la confianza se basa además en un tema en donde no estemos cambiando las reglas de la noche a la mañana, en donde podamos tener una inversión correcta en energía, que es tan importante también en nuestro país, así como también el recurso humano. Al final, hay quienes se centran muchísimo en todo este tema de las exoneraciones o incentivos fiscales para generar empleo, pero si algo durante mi experiencia me he dado cuenta es que el empresario, más allá de los incentivos fiscales, lo que buscan es seguridad jurídica, que no se le estén cambiando las reglas del juego, que hagan una inversión y que después le digan, ¿sabes qué? Esa inversión que hiciste estaba mal hecha y ahora la inversión que hiciste la vas a perder. Y entonces eso enfrenta al Estado de Honduras más bien frente a procesos internacionales como todos los casos que tenemos ante el CIADI hoy en día. Bueno, y aquí estamos con un punto clave de partida para los próximos meses, la seguridad jurídica que se reclama para garantizar las inversiones. Pero cuando escuchamos los planteamientos actuales, es como una repetición que cada 4 años lo tenemos y estamos claros que paralelo a esta propuesta que reclama la empresa privada, está el tema de la seguridad que va ligado, seguridad ciudadana, que eso es fundamental para volvernos un atractivo. Si no, miremos lo bien que le está yendo a El Salvador, que le dio prioridad. El tema de la infraestructura, porque hay que tener las carreteras, los aeropuertos, las bodegas de almacenaje adecuadas para los despachos y para lo que llega al país. Pero el otro punto que también no hay que descuidar es la educación. Claro. Ahora, ¿cómo unirlos en un gran todo para que esto marche bien sin los celos que, insistimos, se presenta del que viene frente a lo que deja el que se va? Hay algunas cosas buenas que se han hecho. No, y hay varias cosas. Por ejemplo, todo el tema de infraestructura, yo siempre lo he destacado del actual gobierno. Hay muchas vías de acceso que se han construido, más allá de las que posiblemente transitamos de manera más común nosotros, como la CA5, pero hay muchos tramos carreteros que se le ha dado continuidad dentro de la construcción de los mismos, que ha favorecido también a muchas comunidades a nivel nacional. Pero necesitamos todavía terminar de desarrollar los aeropuertos. Hay inversiones importantes que se están haciendo por medio de la empresa nueva EISA que se creó también, que ahora es administrada por el Estado de Honduras. Vemos una inversión en Roatán, que es muy importante. Es un aeropuerto en donde llega mucho turista extranjero que aterriza ahí y que ahí pues hace turismo, y esto nos deja a nosotros cierta cantidad de divisas, sobre todo para el bienestar de la isla. Vemos algunas inversiones también en el tema de San Pedro Sula. No se trata de venir y de negar, lo que tenemos que reconocer es que hacen falta otros elementos. Y para que podamos tener condiciones, hay algo importante, Chendo, que hay que trabajar, que se llama trabajar de la mano con el sector privado. Y en eso yo sí le puedo decir, como parte del sector privado hondureño que he sido, que he venido acompañando dentro de la parte jurídica, de que no ha existido un acompañamiento, no ha existido en realidad un trabajo de la mano entre lo que es el sector privado y lo que es el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una inversión extranjera, cuando creamos un clima de negocio que es adecuado, el inversionista extranjero siempre va a buscar una contraparte nacional, siempre, aunque sea para que invierta poco, pero es su ancla. O sea, no hay una inversión sola. Es muy rara la inversión que venga sola, porque siempre el inversionista extranjero va a buscar un inversionista nacional que le pueda extender la mano, que se vuelve su ancla dentro del país, y de esa manera. Y hoy en día no hemos creado ese clima de confianza. Hay mucha incertidumbre en lo que resta del presente año también, sobre todo por todo el tema electoral que estamos viviendo, y eso no ha permitido desarrollar esas condiciones. Ojo, aquí debemos de también diferenciar algo muy importante dentro de la economía hondureña. Una es la economía formal y la economía informal. Y hay un elemento importante que debemos de trabajar y que nos debe preocupar a todos, y es que la economía informal, que son todas aquellas personas también, para entenderlo, que no pagan impuestos, personas que no pagan lo que corresponde dentro de lo que es el tema de los derechos laborales. ¿Por qué? Y a veces no es ni porque quieran, es simplemente porque no hay facilidades, porque el trabajo que desarrollan o el emprendimiento no es el suficiente para generar los ingresos para cumplir con todas esas obligaciones, pero es necesario potenciarlas, y para eso requieren entonces, es toda una cadena que requieren
de la mediana y de la grande empresa, para que sea esta también que le permita proveer de algunos servicios o de algunos productos y de esa manera que todos se puedan agarrar de la mano. Esto es un ecosistema, Chendo, en materia empresarial. Todos dependen de todos. La grande empresa necesita de la pequeña, necesita de la micro para que le pueda suministrar de servicios, de productos, pero siempre y cuando esa micro y esa pequeña también esté dentro de la formalidad. En el pasado, pues hicieron algunas cosas interesantes también dentro de la parte incluso tributaria, la parte fiscal. Recordemos, hoy en día yo le aseguro, en cualquier empresa, como hay que reportar los gastos, las empresas formales siempre están tratando de formalizar a la pequeña y a la micro y no le contratan si esa otra empresa no tiene, por ejemplo, un recibo o no tiene facturas bajo una identificación con número CAI, como se le conoce, que le permite también reportar sus ingresos a la administración tributaria. Y que esto, debemos decir, abogado Solorzano, ha sido un punto clave para mejorar las recaudaciones fiscales, porque tampoco es que nos va a venir maná del cielo. Ha sido un punto esto clave. Obedece a un proceso estructurado. Ha sido un punto clave, pero lo que ha ocurrido desde el punto de vista tributario también es que las empresas que ya se formalizaron se quedaron estancadas. Y más bien hay quienes han salido de la formalidad y se han ido a la informalidad porque tienen un montón de cargas desde la parte municipal, desde la parte estatal, las cargas de otros tipos, la parte laboral, que a veces se vuelve también algo complicado para ellos y prefieren migrar mejor a la informalidad y estar en esa zona negra en donde pierden un montón de cosas, también hay que decirlo, a estar dentro de la formalidad. Entonces se vuelven empresas de mera subsistencia nada más. Así que necesitamos, el próximo gobierno requiere trabajar ¿en qué? En tratar que esa economía informal se vuelva formal, mejorar la recaudación tributaria y que esto tenga un impacto positivo también en todos los otros programas sociales. Muy bien, Gustavo Solórzano con nosotros al banquillo, una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, nos acompaña el abogado Gustavo Solórzano, con quien hemos hablado en esta primera etapa de los procesos de inversión a nivel de país. Y ya hemos incorporado al diálogo a la licenciada Lilian Rivera, es una especialista en finanzas, actualmente es directora de gobernanza financiera en la SJ. Bueno, hablábamos de la gran propuesta que debe surgir, Lilian, de la clase política, del mismo gobierno para mejorar las condiciones de país. Ustedes recientemente han presentado un informe donde se muestra una realidad de país. Hay que apostarle a mejorar en los niveles de inversión, y ya lo planteaba Gustavo, no solo quedarse en el decir de que hemos hecho una buena ejecución presupuestaria, pero la mayor parte de ese recurso va a gasto en sueldos y salarios y un pago de un servicio de la deuda que cada día nos va asfixiando más nuestras finanzas. ¿Cómo se debe tener un planteamiento lógico para encontrar un verdadero proceso de desarrollo de Honduras con crecimientos que no los estemos aplaudiendo cuando hablamos de una estabilidad de un 4%? Si hay países que tienen apuestas de 6, 7% y lo logran. Buenas noches, Lili. Muy buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por la invitación y Gustavo, un placer estar esta noche con ustedes compartiendo acerca de estos temas que nos deben de interesar a todos los hondureños. Definitivamente en nuestro análisis nosotros veíamos acerca cómo se está manejando el presupuesto general de la República y hemos visto que a lo largo de los años y más estos años ha tenido un incremento sustancial de 49% si nosotros lo medimos como línea base del 2021 al 2025. Eso es bastante plata y más cuando analizamos dónde se está yendo ese presupuesto, vemos que no se han hecho cambios trascendentales, se sigue la misma rigidez donde la mayor parte va para ese gasto rígido que le llamamos, que son sueldos y salarios, que incluso la masa salarial ha ido incrementando en los últimos años, el tema de servicio de deuda, transferencias por ley y muy poco queda para inversión pública. Por otro lado, hemos visto también cómo las instituciones, cómo el sector público ha ido creciendo. Son 113 instituciones las que comprenden el sector público y de las cuales hay una seria dispersión de esfuerzos. 16 instituciones concentran el 80% de ese presupuesto. Entonces, de ahí podemos ir viendo cómo se está manejando, cómo se ha venido manejando el presupuesto a lo largo de los años. En nuestro análisis veíamos también con el tema del endeudamiento qué uso se le está dando. Entonces, por un lado, veíamos las intenciones de este gobierno han sido
a aumentar ese gasto y aumentar el endeudamiento público. Por eso las contrataciones han aumentado. Nosotros hicimos un análisis de contrataciones promedio anual y veíamos que entre el 2014 y el 2021 andaban por 712 millones de dólares contratación anual. Y cuando analizamos este periodo de gobierno, 2022 al 2025, vemos que las contrataciones han aumentado, se han duplicado a 1.500 millones de dólares. Y eso es más preocupante cuando vemos cuál es el destino de ese recurso. Y apenas el 12% de ese endeudamiento se destina para inversión pública. Entonces, escuchamos mucho de inversión pública, que más es como un eslogan que una verdadera mejora en las condiciones del país, porque la inversión pública es lo que ayuda a generar mayor competitividad y Ahora, aquí hay unos renglones, Lilian y Gustavo, que siempre han generado controversia a nivel del tema de inversión como tal, justamente es el área social. Y escuchamos con frecuencia cuando se plantea, no, si es que el área de inversión la podemos ver reflejada también en el tema de subsidios. ¿Se puede considerar como tal el llevarle una bolsa solidaria o un alimento a una persona, un bono? ¿Cómo se debe estructurar para volverlo efectivo? Porque de pronto puede ser, en algunos casos sí, favorable, pero en otros no, porque más bien se hace negocio. Sí, no, definitivamente las inversiones es algo que genera un retorno, una mejora. Un subsidio le ayuda, alivia eventualmente a los hogares. En caso del subsidio de energía eléctrica, que hay un tema bien importante, siempre los subsidios tienen que ser bien focalizados. Si los subsidios no están focalizados, prácticamente el impacto es nulo, ¿verdad? Entonces, el gobierno y todos los gobiernos ¿qué valoración le tenemos que dar a ese renglón? La focalización tiene que ser considerando las condiciones de vulnerabilidad que tengan las personas, condiciones de pobreza, que viven en zonas de alto riesgo, en zonas de difícil acceso, pero el actual subsidio que se está dando es por consumo de energía y no precisamente a alguien que consuma menos energía es que no puede pagarlo. Entonces ese tema tiene que mejorarse también, todo ese tema de focalización, y de hecho esa es una de las condicionalidades que están establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario, mejorar todo ese tema de focalización de todos esos subsidios y transferencias monetarias. Recordemos que es un subsidio cruzado también, ¿verdad? No es un subsidio que sale totalmente del Estado, sino que también nosotros, los que de repente consumimos un poco más de energía, pues también contribuimos con eso, y de esa parte que nosotros pagamos terminamos cubriendo a quienes consumen menos energía. Y comparto totalmente lo que dice Lilian, porque hay personas que de repente pueden llegar a tener un apartamento en Lomas del Guijarro, por citar algún lugar, pero que pasa muy poco dentro de lo que es el apartamento. Entonces, al final, termina también no pagando energía porque su consumo es mínimo, está por debajo de ese umbral que se ha señalado, pero es todo un tema. Me voy a sumar a algo que decía Lilian, que es muy importante, sobre todo en la generación de empleo, Chendo, en cuanto a que según datos del mismo registro del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ha aumentado la cantidad de personas, no en una cantidad que necesitamos, porque hablábamos de la formalidad y de la informalidad también, pero el número que ha aumentado dentro de los afiliados del Seguro Social son personas de Estado. Entonces hemos aumentado la carga burocrática, pero en realidad vale la pena aumentar el tamaño del Estado cuando estamos priorizando esa inversión social, cuando estamos llevando verdaderos programas de inversión social y que posteriormente con esto se suman o se dan la mano con la inversión privada y tratamos de generar desarrollo. Pero en la práctica, hoy por hoy lo que tenemos es un presupuesto que está siendo gastado únicamente en lo que es el pago de sueldos y salarios. Y con todos los otros que usted decía, la famosa asistencia social que se da desde secretarías como Desarrollo Social y programas, que sí son importantes, yo no puedo negar que son importantes, pero que en la práctica lo que se ha hecho es clientelismo político, no de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, pero no se corrigió esa mala práctica de que con la asistencia social lo que logramos hacer después es un clientelismo político. Y si no sos de mi partido político, aunque estés dentro de esas condiciones de pobreza o extrema pobreza, no te ayudo simplemente porque no sos de mi partido político. Y hay formas como volver más efectivo y achicar el gobierno como tal, cuando nos habla Lilian de 113.
103 instituciones. 103. Hay formas como achicarla porque si vemos hay incluso hasta dualidad de funciones y se van creando los gobiernos porque el elector y el que aspira a un cargo de elección popular, si al final queda fuera, el mismo ciudadano que se convierte en presidente de la República le crea la expectativa de que si no salís, yo te voy a ubicar en el Ejecutivo, y al final los termina colocando en puestos que ni siquiera tienen la expertise para desarrollarlo. Hasta hoy no hemos tenido un político, salvo en algunas excepciones que se dio en la administración de Ricardo Maduro, que hay que reconocerlo, pero que le generó muchas enemistades internas, se pusieron algunas personas especialistas, pero después las terminó quitando por la misma presión del partido en el gobierno. ¿Hay algún político que adviertan ustedes puede llevar a una verdadera reducción del aparato estatal o vamos a más de lo mismo porque hay que complacer? Bueno, me voy a anticipar. Los 3 partidos políticos que hoy tienen una alta probabilidad de ganar son 3 partidos políticos muy tradicionales, que al final, dentro de sus mismas bases, al momento de llegar al poder, van a comenzar a exigir también esa cuota que a cada uno le pertenece, sin tener los méritos de repente para poder ocupar ciertos cargos. Y nos vamos a encontrar posiblemente con las prácticas que hemos venido viviendo en los últimos gobiernos. No coloco las personas que tienen la capacidad o la idoneidad para el puesto, sino aquellas personas que me van a ser totalmente leales y fieles y que van a hacer en todo momento sí señor a lo que yo le pueda decir. Entonces creo de que todavía eso es un reto muy importante dentro de los partidos políticos y ojalá que el partido político y el candidato que logre la presidencia de la República tenga la madurez suficiente. Hace un par de meses yo participé en una reunión en donde se decía de que sería importante que quien está aspirando a la presidencia de la República desde ya pudiera dar a conocer también quiénes son las personas, sobre todo en los puestos claves, en esos puestos que van a administrar el 80% del presupuesto, quiénes son las personas que ellos han pensado. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque eso viene y desmotiva. Entonces vienen todos los demás y se vuelve un canibalismo. Y usted lo dice, se le van los seguidores. Entonces políticamente ellos no les conviene y terminan nombrando una figura de carácter político en puestos que requieren una visión técnica y estratégica de país. Bueno, ustedes, licenciada Rivera, hacen estudios a profundidad de los manejos de los recursos públicos. Hay dependencias que ya las identificaron con duplicidad de función, que no pasa nada si hoy viene una administración y dice la vamos a quitar de cara a reducir los gastos del Estado. Sí, efectivamente, nosotros hacemos análisis y solo quería aportar algo. ¿Cuánto ha crecido la masa salarial de lo que se asigna en el presupuesto general de la República para sueldos y salarios? Ha crecido un 41%. Siempre comparando línea base 2021, eran 79.000 millones de lempiras los que se destinaban para sueldos y salarios. Y hoy lo que estamos viendo en el 2025 son 111.000 millones de lempiras para mantener una masa salarial con pocos resultados. Nosotros vemos que no hay poca efectividad, hay mucho que se puede hacer y eso pasa también porque el servicio público no se trabaja por gestión por resultados. Eso por un lado. Otro tema importante es el tema de médicos y maestros, el tema de la dispersión, si están distribuidos geográficamente bien. Esos tipos de análisis se tienen que hacer. Volviendo al tema de si se puede buscar una simplificación administrativa, claro que se puede hacer. Hay que buscar eficiencias porque el presupuesto no es sostenible que ese presupuesto siga creciendo de esa forma. Y más cuando la mayor parte siempre se recurre a endeudamiento para financiarlo. Realmente, por un lado, el endeudamiento debería estar limitado solo para inversión productiva, que genera un retorno, únicamente para eso. Y si hay instituciones, ponemos el ejemplo de las instancias de planificación. Está la Secretaría de Planificación, hay una Dirección de Gestión por Resultados y hay otra Secretaría que ve proyectos. Por ejemplo, esas tres perfectamente, desde mi punto de vista, pudiera unificarse.
Que era antes Coordinación General de que Gobierno. Antes era Coordinación de Gobierno. Hay otros temas, con el tema social hay muchísima dispersión. Se creó lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, la Red Solidaria, el Programa de Acción Social, para ponerle un ejemplo. Entonces, a inicios de este gobierno se hizo una reestructuración del sector público, sin embargo, quedaron prácticamente en el mismo número de instituciones. Fue un juego ahí de cerrar algunas, crearon otras, pero quedaron en lo mismo y siempre seguimos con un excesivo gasto público. Bueno, usted me dice que hay que cuidar el tema de la inversión productiva, que es favorable para el país, pero cuando vienen los organismos internacionales, y ahora que se tuvo un acuerdo con el Fondo Monetario que es muy efectivo y positivo para el país porque nos ha ayudado, pero ¿qué tanta responsabilidad tienen ellos? Porque nos sueltan la plata para áreas puntuales, pero al final siempre encuentran renglones que permiten la contratación, que es justamente el daño que se le hace al presupuesto. ¿Por qué se falla? Usted que ha estado dentro de la estructura interna, ¿cómo es que convencen a los organismos internacionales, las clases políticas de cambio, o es que esa ya es una decisión aquí interna y de Washington no supervisan? Recordemos que los bancos de desarrollo son bancos, traen plata para colocar. Y mucho depende de la capacidad y de la división de país, de la visión de país que tenga cada gobierno, y en sí decide si acepta o no acepta la oferta de financiamiento. Por eso es muy importante que el gobierno tenga claridad dónde quiere destinar los recursos más de financiamiento externo, ¿verdad? Porque es costoso. Sin embargo, lo que hemos visto que hay poca visión, muchas veces hay varios cooperantes que están financiando las mismas áreas, y ante la falta de visión del país, de una perspectiva de planificación, de visión de desarrollo, los organismos colocan la plata en base a lo que los gobiernos priorizan, porque al final el gobierno es soberano. Bueno, y aquí hay un elemento, el aspecto que señalaba Gustavo al principio, seguridad jurídica, porque sí, como no tenemos reglas claras o las cambiamos sobre la marcha, proyectos que deberían ejecutarse, porque son 4 años de gobierno, en 2 años se terminan ejecutando en 4, porque hay manifestaciones, hay problemas porque no se tenían permisos dentro del mismo estado, y por complacencia política en determinado lugar, una obra de 100 millones terminó costando 250, por citar un caso. Hay ese compromiso de cambio, lo advierten ahora mismo, Gustavo. Todos lo manifiestan. El tema o la expresión seguridad jurídica se ha vuelto parte del discurso de la mayor parte de los ciudadanos, ya no digamos de la clase política. Pero la seguridad jurídica es justamente lo que usted expresaba. La seguridad jurídica es no cambiar las reglas del juego, no tratar de hacer, ¿verdad?, cambios abruptos, sobre todo a quienes están invirtiendo, sea esta inversión pública o sea inversión privada. Lo que usted manifestaba en Honduras, esas contingencias que uno tiene que presupuestar también se vuelven contingencias bastante elevadas, porque, veamos, inversión pública, ahorita voy a citar un ejemplo, lo que es la inversión de allá de la represa del Tablón, que a la fecha todavía tiene un montón de problemas de carácter social. Vemos un montón de personas que se oponen a lo que es este proyecto. Ha faltado la socialización todavía con algunas comunidades. Y vemos esa inversión que estaba proyectada para poder iniciar al menos el proceso de contratación para el presente año, de que creo que va a tener muchas dificultades para que finalice. Y va a tener que venir el nuevo gobierno y tomar una decisión si continúa o no con esa inversión, que en mi opinión muy personal, pues es una inversión que se requiere sobre todo para también tratar de garantizar la estabilidad económica ante situaciones climáticas en todo el Valle de Sula. Pero es necesario de que esa inversión pueda tener una socialización clave con los sectores que pueden llegar a ser afectados, con las comunidades. Entonces, la seguridad jurídica se convierte justamente en tratar de brindar seguridad al Estado, pero también a los ciudadanos, a quienes invierten dentro de un Estado, con el propósito de que no le estén cambiando las reglas del juego. Honduras manda un muy mal mensaje, y esto lo digo desde el punto de vista de inversiones, cuando nosotros venimos y decimos que tenemos 15 casos ante lo que es el CIADI, por ejemplo, ante el Centro Internacional de Asuntos de Inversión. Entonces, eso es un mal mensaje, Chendo. Cuando aquí en Honduras venimos y decimos que tenemos un poder judicial en donde, por decir un tema también sensible, temas o demandas laborales,
que se están tardando 5 años en poder citar de una audiencia a otra. Eso es un mal mensaje en cuanto a la seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica hay que analizarla en los distintos componentes para tratar de generar en realidad condiciones y que los hondureños confiemos en el Estado. Eso es lo que se requiere. Gustavo Solórzano y Lilian Rivera con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Nos acompaña el abogado Gustavo Solórzano y la economista Lilian Rivera. Si hay algo en lo que le ha permitido al país siempre quedarse a la saga es que no tenemos planificación y los celos políticos, porque lo que hizo el de ayer no nos gusta hoy y hay que desecharlo aunque sea bueno. Solo vean lo que está pasando ahora en nuestro cara a cara de hoy. Se nos dijo que teníamos un presupuesto aprobado, pero a última hora y en plena campaña política donde las dudas surgen, ya desde el Congreso Nacional a matacaballo quieren aprobar propuestas que generan muchas dudas en estos momentos donde la política está en primera plana. Nuestro cara a cara de hoy con el doctor Carlos Umaña. Cara a Cara es patrocinado por Jet Stereo. Expande tu mundo con soluciones que transforman. 58 años de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. La Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por su presidente, nos ha puesto como una pistola en la cabeza a los diputados de la oposición en el sentido de que debemos de apoyar los préstamos porque esto va a hacer posible que no haya atrasos en los salarios de los empleados, que la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral tengan su presupuesto, que no haya atrasos en los proyectos del Poder Ejecutivo, y eso nos parece que con una muy baja ejecución presupuestaria e incluso que los préstamos que ya han sido aprobados por el Congreso Nacional solo se han ejecutado prácticamente el 35%, nos parece que no va congruente y que faltando apenas 4 meses para las elecciones, ese condicionamiento ha hecho que nos quieran tirar la culpa a la bancada de oposición de que si sucede algo, que si hay atrasos en los salarios, que si no se le pueden cumplir las exigencias a las personas que trabajan con el gobierno, a los proveedores, es responsabilidad de la bancada de oposición cuando no es así. O sea, estamos en una encrucijada, nos quieren poner una camisa de fuerza, lamentablemente la Junta Directiva del Congreso Nacional, y nos quieren obligar a que votemos a favor de estos préstamos que según ellos ya están autorizados en el presupuesto nacional. Quiero recordar que por parte de mi bancada, durante el madrugón, ni siquiera nos permitieron el uso de la palabra cuando se aprobó ese presupuesto nacional. Precisamente nosotros queríamos hablar porque ese grado de endeudamiento que estaba sufriendo el país a raíz de un presupuesto tan elevado de más de 400.000 millones de lempiras nos iba a pasar factura y que después íbamos a tener problemas con la aprobación de los préstamos. Como no se nos concedió la palabra, prácticamente quedaron ahí que el gobierno se podía endeudar. Hoy que vemos que la ejecución presupuestaria es pobre, entendemos que no hay la posibilidad de que las bancadas de oposición aprueben esto. Así que es una pistola que nos están poniendo aquí, diciendo y echándonos la culpa que va a haber parálisis del gobierno de la República porque no aprobamos esos préstamos. Así es que las bancadas de oposición estamos en alerta máxima y vamos a ver qué sucede en la próxima semana porque prácticamente esta semana no habrán sesiones del Congreso Nacional. El doctor Carlos Umaña. Licenciada Rivera, ¿es urgente o no aprobar estos recursos de la forma en que se ha expresado desde el Congreso Nacional? Dentro de esos recursos que están pendientes de aprobar por parte del Congreso Nacional hay 3 cosas, grandes cosas. Uno es la ratificación del bono soberano que se emitió el año pasado y que ya se ejecutó, se pagó servicio de deuda, y eso uno lo puede corroborar con los reportes que publica la Secretaría de Finanzas. Entonces es una ratificación a algo que ya pasó. ¿Cuánto es ahí? $700 millones. Digamos. Eso. Luego, lo otro que está dentro de esa aprobación
es una ratificación de los desembolsos del Fondo Monetario que se canalizan a través del Banco Central. Igual eso ya está en el presupuesto y se está ejecutando. Y lo tercero, que esto es como lo que diríamos que tiene mayor interés, son 145 millones de dólares de un apoyo presupuestario de Banco Mundial, que esto es una inyección al Tesoro, a la Tesorería General de la República, y la Secretaría de Finanzas lo ejecuta en el marco del presupuesto, pero prioriza dónde se va a destinar esos recursos. Es ahí donde se habla que son fondos para pago de sueldos y salarios. Hablan de fondos para el Tribunal de Justicia Electoral y para la unidad de política limpia. ¿No debería eso ser planificado en un año político con mucha mayor anticipación y no llegar al tiempo de campaña con la urgencia? ¿Se puede perfectamente hacer eso? El presupuesto fue aprobado ya con la distribución por instituciones. En el caso del Tribunal de Justicia Electoral está pidiendo un presupuesto adicional. Entonces ahí hay un poco de inconsistencia. Si esos recursos que el Congreso dice que tienen que aprobarse porque son para apoyar, aumentar el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral, son adicionales entonces ya no estamos hablando de lo mismo que se aprobó por parte del Congreso Nacional, porque el presupuesto se aprueba con los recursos distribuidos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, yo llamaría a la transparencia, que publiquen o que le muestren a la población cómo se van a distribuir esos recursos, porque si no es una especie de piñata. Dicen, van a ser para esto, para sueldos y salarios. Yo realmente no creo que sean para sueldos y salarios. Volvemos al tema de que entramos en una planificación a la carrera. Que no existe. Que como tal no debemos llamar la planificación. O lo están utilizando de excusa, pero realmente a nivel de presupuesto, a nivel de detalle, no va destinado para sueldos y salarios. Entonces, aquí es un tema de transparencia, que se publique o que se comunique a la población, que se nos informe realmente cuál es el uso detallado de esos recursos. Porque, como les digo, parte de eso ya fue aprobado y ejecutado el año pasado y ahorita se va a ratificar. Entonces, en lugar de estar dando explicaciones un poco inconsistentes, deberían de ser más transparentes y comunicar a la población cómo se desglosa y cuál es el uso que se le va a dar a esos recursos. Porque si no entran en contradicciones. Entonces, especulaciones. Entonces, cuando uno es técnico y analiza lo que ellos dicen contra los datos que la misma Secretaría de Finanzas publica, uno dice, no, pareciera que no saben de lo que están hablando. Y este fondo de Banco Mundial que está dentro de este paquete, ¿qué riesgo hay para la inversión? Porque aquí, más allá del sueldo y salario, que el que trabaja tiene derecho a recibir su pago, pero el tema de inversión, que es sobre las prioridades que ustedes nos han hablado, debemos apostar en el país, ¿qué riesgos tiene si no se pronuncia en la Cámara? El riesgo es que los recursos que se tenían previsto financiar con ese apoyo presupuestario no se ejecuten. Sin embargo, sí me gustaría, tal vez podemos proyectar... ¿Cuál de las diapositivas proyectamos ahora? Donde se ve el nivel de ejecución, la última que tenía proyectada. La última, volvámosla a colocar producción para tener este análisis. Perfecto. ¿Es esta? No, la siguiente. Es la siguiente, creo que es la número, esta, es la décima. Sí, ahí es bien importante analizar. Dentro del presupuesto vigente, con desembolsos, son 71.472 millones de lempiras, pero de eso únicamente se ha recibido desembolsos del 28%. Ahí está, vemos un bono soberano que está pendiente que se coloque otro bono soberano por 700 millones de dólares para este año. Hay algo que se llama organismos varios, que cuando se ponen asignaciones así es porque no hay claridad de quién va a financiar esas asignaciones presupuestarias. Entonces eso nosotros lo ponemos en alerta porque estamos ya a 4 meses de cerrar el año. Es el triángulo rojo, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Correcto. Y cuando vemos el nivel de ejecución, únicamente se ha ejecutado el 20% del presupuesto vigente de la Administración Central destinado a préstamos. Entonces, ¿qué significa? Que si hay baja ejecución, todavía hay liquidez, hay disponibilidades dentro del marco de 3.000 millones de dólares disponibles que pudiera utilizar la Secretaría de Finanzas. Para que lo entienda la ciudadanía, es una operación matemática simple para nosotros que no sabemos mucho de eso, es que en la caja del gobierno hay 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares son disponibles de los organismos financiadores. Es deuda contratada que no se ha desembolsado.
Entonces, siempre nosotros igual en nuestro análisis decíamos, ¿por qué el gobierno quiere contratar más deuda si aquí tiene una cartera de 3.000 millones de dólares disponibles que no ha ejecutado? Entonces, esa es como una primera reflexión y un cuestionamiento que uno se hace. Segundo, cuando analizamos en términos globales la ejecución del presupuesto, vemos que hay un 56% de ejecución también y a 4 meses de cerrar el año. Todavía el gobierno puede hacer ajustes presupuestarios, buscar eficiencias dentro de las asignaciones que tiene presupuesto actualmente. Entonces, esos son los análisis y las preguntas que los diputados tienen que hacerse y también pedir más detalle, pues, para estar conscientes de lo que están aprobando, no únicamente lo que digan, porque un día dicen sueldos y salarios y están buscando cosas, pienso yo, sensibles, para presionar a los mismos diputados para que aprueben. Y el tiempo, ¿verdad? Y aquí el otro punto es el tiempo. Póngame nuevamente proyectado el cuadro que teníamos. Solo el 20% del presupuesto ejecutado, pero siempre nos han dicho que el final del año es cuando en mayor dinámica entran los procesos de conclusión de obras y es donde viene el pago. ¿Se ha logrado identificar a cuánto se llegaría con los desembolsos ya de septiembre, de octubre y noviembre, con las obras en ejecución? Esa es una mala práctica, ¿verdad? Eso es dejar a última hora todo siempre. Y eso no es bueno, pero son malas prácticas históricas. Y sí, eso le iba a señalar, que esto es lo común. Siempre está incluso esa dinámica económica que uno la advierte cuando va a la calle mucho mayor al final de año. Sí, es difícil poder decir cuál va a ser el porcentaje de ejecución porque hemos visto la práctica en los últimos años. Salen a la carrera a ejecutar, para llegar a niveles de ejecución, como dicen, al tomarse la foto el 31 de diciembre con un 90% de ejecución presupuestaria. Pero eso no es efectividad ni genera un buen impacto pues, en la vida de las personas. Porque están a la carrera, imputan gasto a finales del año y no se da un verdadero impacto a lo largo de todo el año, porque las necesidades son a todo el año. Durante todo el año vemos el tema de medicamentos. Igual lo hemos visto en años anteriores, los últimos meses del año usted ve reflejado una mayor ejecución, cuando durante todo el año la ejecución fue sumamente baja. Entonces, son malas prácticas que deben de eliminarse y de cara al nuevo proceso electoral son cosas que los candidatos tienen que tomar en cuenta si queremos que la situación del país mejore, si queremos cambiar la vida de la gente. Muy bien, vamos a una pausa. Están con nosotros aquí en el banquillo Lilian Rivera y Gustavo Solórzano. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo revisando algunos números con la licenciada Rivera y el abogado Solórzano. En los dos impuestos más importantes alcanzamos en un año fiscal 100.000 millones promedio. Más o menos, eso es Pero se gasta en el pago al empleomanía estatal 111 o 110. Entonces ya llevamos generando déficit. Hay algunas alternativas que se están promoviendo. Hemos oído hablar incluso hasta de monotributo hace unos años atrás, de el hecho de migrar de esa economía informal a una economía, a un contribuyente ya identificado que aporta al fisco, será positivo. Pero ahora hemos escuchado en los últimos días del diputado Luis Redondo que ya va orientado el apoyo de los congresistas para la ley de justicia tributaria. ¿Qué puede cambiar en un momento político una aprobación en este sentido, abogado Solórzano? Bueno, en primer lugar, con el tema de los dos impuestos, digamos, más importantes que tenemos en cuanto a recaudación y que conocemos los ciudadanos, el impuesto sobre venta sobre cualquier bien o servicio que nosotros contratamos y que lo pagamos de manera indirecta todos los hondureños, y el impuesto sobre la renta que lo pagamos sobre los ingresos que tenemos, lo hablábamos con la licenciada Rivera, pues eso suma tal vez un poco más de 100.000 millones de lempiras, y lamentable de que al final en sueldos y salarios dentro del presupuesto tenemos 111.000 millones de lempiras. Como usted lo decía, Chendo, ya ahí ya tenemos un problema. Y antes de que se sumara la participación la licenciada Rivera, le decía yo a Chendo de la importancia que tiene también de generar programas de formalización de la economía, porque lo que hemos venido viviendo es que la economía formal se ha quedado estancada, todo lo contrario, más bien hasta cierto punto ha venido decreciendo y no le damos la importancia que se requiere a tratar de generar programas de formalización.
Y según estudios que en mi caso particular he visto y que lo puede corroborar la licenciada Rivera, en el caso de que lográramos formalizar a todo ese sector que hoy en día pues, no contribuye con impuestos y que tampoco cumple con las obligaciones de carácter laboral, pues esto podría llegar a representar para el Estado de Honduras una recaudación de aproximadamente 50.000 millones de lempiras adicionales. Hay alternativas que en el pasado se discutieron, como es la figura del monotributo, que es un pago, un tributo único en distintos, tanto la parte fiscal como parafiscales. Para entender la parte de parafiscal hablamos pues del Seguro Social, hablamos del INFOP, entre otras. Es un solo pago que tendrían que pagar las personas y de esa manera tratar de promover la formalización de las empresas. Hoy en día se discute un proyecto de reformas tributarias orientadas o que se le ha denominado por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, como la Ley de Justicia Tributaria, que en mi opinión muy personal hay cosas que son buenas dentro del proyecto, pero hay otros elementos que creo que la manera como se ha venido planteando y que tiene que ver con los incentivos fiscales no ha sido la manera adecuada y todo lo contrario, ha hecho la manera en cómo se vende este proyecto que la inversión más bien se aleje en lugar de que generar esa certeza. Y eso ha sido un problema. Ahora, en cuanto a que si hay condiciones dentro del Congreso Nacional, habría que verlo. En el Congreso Nacional, usted sabe que cualquier cosa puede pasar. En meses anteriores, pues se dio justamente en el momento en que no habían varios diputados, se intentó hacer la lectura en su tercer debate, se inició, de hecho, se trató de aprobar y al final, cuando se incorporaron los otros diputados, se terminó suspendiendo. ¿Qué quiere decir eso? De que no existe un consenso todavía pleno dentro del Congreso Nacional y si se aprueba sin los consensos necesarios, lo único que va a venir a hacer esta normativa, en lugar de generar certeza, estabilidad, es generar incertidumbre e inestabilidad económica. ¿Cuál sería lo ideal planteado tanto por el sector privado que ha hecho sus observaciones y la propuesta que llegó del Ejecutivo? Ustedes han tenido ese contacto, por cierto, licenciada Rivera, en las últimas horas y han revisado pro y contra. Sí, ese tema de justicia tributaria, igual se habla de que Honduras está a punto de convertirse en un paraíso fiscal. Estamos, por temas de transparencia, tiene que hacerse una revisión detallada y aquellas exoneraciones, los regímenes que no están contribuyendo y que se consideran que son abusos, pues si es un abuso hay que detenerlo. Sin embargo, tal cual como está presentado el proyecto de ley de justicia tributaria, presenta ciertas discrecionalidades que al final se vuelve algo complejo con el tema de exoneraciones, que realmente es un mecanismo que está creado para atraer inversión. Y tal vez si se ha desvirtuado algo, eso tiene que revisarse y tiene que detenerse los abusos. Veíamos justamente en estos días, anda alguien del Foro Mundial de la OCDE viendo todo ese tema. Es muy importante resaltar el tema de la transparencia, un manejo justo del tema de los tributos, pero eso pasa por un diálogo, no de una forma arbitraria. Es un tema de, muchas veces soñamos y hablamos de un pacto fiscal, donde todos los sectores puedan contribuir, y eso es lo que está fallando en nuestro país, y no solo digo de este gobierno, sino que a lo largo de los años lo hemos visto, que el tema de socializar se confunde con difundir. No es lo mismo que usted vaya, platique de un tema que se construya en conjunto, a que le impongan una ley y usted vaya a un proceso de socialización, pero realmente solo está conociendo. Usted aporta, pero sus comentarios no son considerados. Y eso es lo que vimos pues con el proyecto de ley de justicia tributaria, lo vemos con el mismo presupuesto general de la República, que no son verdaderos procesos de consulta ni de diálogo con la ciudadanía. Y para construir desarrollo es importante que todos los diferentes sectores y actores de la sociedad formemos parte y sumemos. Muy bien, gracias. La licenciada Lilian Rivera y el abogado Gustavo Solórzano nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.